La eterna pregunta, ¿diésel o gasolina? Parecía que ya estaba todo dicho, pero con la llegada de 2025 el panorama se ha vuelto un auténtico lío. Es que entre normativas nuevas, impuestos que suben y cómo conduce cada persona, influye todo. Así que venga, vamos a desgranar este tema a fondo para intentar aclararnos. A ver, ¿quién no recuerda la época dorada del diésel? Durante años fue el rey absoluto de las carreteras en España. Gastaba poco, tenía fuerza, pero su futuro ahora mismo es, bueno, bastante incierto. Y es que las reglas del juego están cambiando a una velocidad de vértigo. Y aquí tenemos una de las claves del asunto, los impuestos. El plan que hay sobre la mesa para 2025 es bastante claro, subirle los impuestos al gasóleo hasta que su precio se iguale al de la gasolina. ¿Y eso en qué se traduce? Pues en la práctica en una subida de más de 11 céntimos por litro, ya con el IVA incluido. Un cambio que se va a notar y mucho cada vez que paremos a repostar. Entonces, aquí el objetivo no es coronar a un ganador universal, no. La clave, el quid de la cuestión, es entender qué motor se adapta mejor a las necesidades de cada uno. Y para averiguarlo, nos vamos a fijar en tres factores que son fundamentales. Primero, la cartera. Segundo, la ruta que hacemos normalmente. Y tercero, la ciudad en la que vivimos. Empezamos por el dinero, por el bolsillo. Y ojo, porque esto no va solo de lo que se paga en la gasolinera, ni mucho menos. Hay que mirar la foto completa, eso que los expertos llaman el coste total de propiedad. Si ponemos los números sobre la mesa se ve un patrón muy claro. Un coche diésel suele ser más caro de comprar, de entrada. Su mantenimiento, al tener sistemas más complejos, también es más costoso. Y hasta el seguro tiende a ser un poquito más elevado. El gasolina, por su parte, es más asequible en todos esos puntos, pero claro, gasta más combustible. Así que la pregunta del millón es, ¿ese ahorro en cada repostaje compensa todos los demás sobrecostes? Y ya que hablamos de costes, los diésel modernos traen un invitado extra, el famoso AdBlue. A ver, es fundamental para reducir las emisiones, pero el sistema es bastante delicado. Si se usa mucho el coche por ciudad, en trayectos cortos, la urea puede cristalizar y provocar unas averías que son realmente caras. Es un factor que a menudo se nos pasa por alto al decidir. Todo esto nos lleva a una especie de regla de oro, una cifra mágica en la que coinciden muchos expertos. Para que un diésel empiece a ser rentable hay que hacerle como mínimo unos 20.000 kilómetros al año. Y muy importante, principalmente por carretera. Por debajo de esa cifra, lo más probable es que, a la larga, un motor de gasolina salga más económico. Venga, dejamos el dinero un momento y pasamos al segundo factor, que está totalmente ligado al anterior, el tipo de trayectos que se hacen. Porque, claro, no es lo mismo vivir en un pueblo y trabajar a 50 kilómetros que moverse únicamente por el centro de una gran ciudad. Y aquí la división es clarísima. El motor diésel es un corredor de fondo, un maratoniano. Su mayor par motor y su eficiencia a revoluciones constantes lo hacen perfecto para la autopista. Ese es su hábitat natural, donde consume poco y su mecánica va como la seda, sin sufrir. El motor de gasolina, en cambio, es el rey de la ciudad. Es más suave, más silencioso y su mecánica es más sencilla. Se adapta muchísimo mejor a los constantes arranques y paradas del tráfico urbano, un entorno donde un diésel moderno ni siquiera llega a calentarse como es debido. Pero, ¿por qué sufre tanto un diésel moderno en la ciudad? Pues fundamentalmente por todos sus sistemas anticontaminación, como el filtro de partículas o el sistema SCR del AdBlue. Necesitan alcanzar temperaturas muy altas para funcionar bien y para autolimpiarse. En trayectos cortos y urbanos no lo consiguen, se obstruyen y la avería está prácticamente garantizada. Y con esto llegamos al tercer factor, que quizás sea el más decisivo pensando en el futuro, las regulaciones medioambientales y las famosas zonas de bajas emisiones. Y que nadie piense que esto es solo cosa de Madrid o Barcelona. Por ley, más de 150 ciudades en toda España están obligadas a tener sus zonas de bajas emisiones activas. Esto quiere decir que es un cambio que tarde o temprano va a afectar a conductores de casi todo el país. Para verlo de forma práctica, fijémonos en el ejemplo de Valencia. Su plan va por fases. A finales de 2025, ya mismo. Empiezan las restricciones para los coches más contaminantes que vengan de fuera de la provincia. En 2027 se amplía a los que sean de fuera de la ciudad. Y para 2028 la prohibición ya afectará a los propios residentes. Es un modelo que seguramente veremos replicado en muchas otras ciudades. Y bueno, ¿quiénes son los primeros afectados? Pues los vehículos que no tienen etiqueta ambiental, los conocidos como etiqueta A. Para que nos entendamos, esta categoría incluye a los coches diésel matriculados antes del año 2006 y a los de gasolina de antes de 2001. Esos serán los primeros que tendrán prohibido el acceso. Muy bien, con toda esta información sobre la mesa vamos a resumirlo todo, a crear una especie de herramienta práctica que nos ayude a tomar la mejor decisión posible. Aquí tenemos una lista de comprobación. Son 4 preguntas clave. Primera, ¿se hacen más de 20.000 kilómetros al año?
Segunda, ¿la mayoría de las rutas son por carretera? Tercera, ¿van a afectar las zonas de bajas emisiones de la ciudad a corto o medio plazo? Y cuarta, ¿qué se prioriza? ¿Un menor coste de compra y mantenimiento o un menor gasto en combustible? Si la respuesta a las dos primeras preguntas es un sí rotundo, un diésel moderno todavía podría tener sentido. Si no, un gasolina parece la apuesta más segura. Y por último, un punto que es crucial, el impacto ambiental. Y aquí hay una paradoja. Los motores diésel emiten menos CO2, que es el gas del efecto invernadero global. Pero, por otro lado, generan más óxidos de nitrógeno y partículas, que son contaminantes locales muy dañinos para la salud en las ciudades. Con la gasolina pasa justo lo contrario. Emite más CO2, pero menos contaminantes locales. Es un dilema sin una solución sencilla. Y con esto llegamos al final. La elección entre diésel y gasolina es hoy más compleja que nunca. Pero quizás, con el auge imparable de los coches híbridos y eléctricos, la verdadera pregunta que tendremos que hacernos muy pronto ya no sea esta, sino si de verdad tiene sentido seguir apostando por un motor de combustión. Una reflexión para el futuro.